¿Listo? Hola, buenas noches. Bienvenidos a una cita más a esta charla Vino y Derecho Penal. En nombre de los que integramos esta firma de abogados, el licenciado Rigoberto, el licenciado Jack Beck, un servidor, Marco Polo García Gallardo, saludamos con afecto a todos los que nos siguen por vía Facebook. Hoy con el tema víctimas del delito en relación con las medidas de protección. Un tema controvertido. La vez pasada, algunos de los participantes vía Facebook nos hicieron una recomendación que tocáramos este tema. En relación a esa petición, bueno, es por eso que el día de hoy decidimos tocar las medidas de protección relacionadas con las víctimas del delito. Le cedo el uso de la voz al licenciado Jack Beck para que sea nuestro moderador esta noche. Adelante, licenciado. Muy buenas noches. Gracias, licenciado Marco Polo. Muy buenas noches, muchas gracias. El día de hoy nos encontramos vamos a iniciar con un bloque sobre este tema de las víctimas del delito relacionadas con las medidas de protección. Bienvenidos a nuestra charla, como ya lo dijo, charla Vino y Derecho Penal, y porque estamos convencidos que las pláticas memorables entre amigos se toman acompañados de una buena bebida. El día de hoy iniciamos con este tema que creemos que es importante, y más en un estado donde hay una alerta de género que nos pone a considerar cómo deben ser emitidas estas directrices y la importancia que tienen estas medidas de protección. Que si bien hay un catálogo en el Código Nacional de Procedimientos Penales, bueno, pues atenderemos a todo el contexto sobre violencia de género, a quién van dirigidas, cómo se reclaman, qué pueden hacer las víctimas de un delito, y lo veremos no desde el punto nada más de los abogados, sino de la persona en particular. La persona que está viviendo una cuestión afectada como un delito y que puede considerarse sujeto pasivo, víctima del delito, ¿qué puede hacer para contrarrestar? Señores, como siempre, primero los invito a que levantemos su trago, su copa y digamos salud, e iniciemos con esta plática. Salud. Salud. Bien, ¿qué podemos entender primero para que los que nos escuchan, qué son medidas de protección? ¿Cómo las vamos a entender para saber cómo vamos a recurrir a ellas? Licenciado Rigoberto, maestro, ¿cuál sería el concepto sencillo, claro, sobre las medidas de protección? Te escuchamos, adelante. Sí, muy buenas noches a todos. Efectivamente, es un tema muy importante para el derecho penal en nuestro país, y como bien lo mencionaba nuestro socio, licenciado Jack Beck, nuestro estado de Nayarit toma trascendencia, dado que pues tenemos algunos años teniendo alerta de género. Y por lo tanto, las medidas de protección para las víctimas de los delitos, particularmente cometidos en contra de mujeres, son muy importantes para nuestro estado. ¿Y qué pueden ser? ¿Cómo podríamos considerar como un concepto general, una idea general de estas medidas de protección? Son mecanismos que utiliza particularmente el Ministerio Público durante la etapa de investigación, que le permite salvaguardar la integridad de la víctima o ofendido del delito. Se ha hecho cada vez más uso de ellas, justamente por esa alerta de género que mencionábamos. Incluso nuestro gobernador en días pasados, hace alrededor de un par de meses, estableció de guardia al Ministerio Público en el Centro de Justicia para la Mujer y la Familia, y señalan que van a estar todos los días, y están todos los días, en las 24 horas del día, atendiendo este tipo de solicitudes en favor de las mujeres. Son mecanismos que nos ayudan dentro de la etapa de investigación a salvaguardar particularmente la integridad corporal de las personas que son víctimas o ofendidos del delito, y que por lo tanto no se pone en riesgo su persona, y por lo tanto también la etapa de investigación puede transcurrir de una mejor manera, sin esa posibilidad de que el imputado cometa o siga cometiendo delitos en contra de estas víctimas, o lleve a cabo algún acto que vulnere su integridad física. Muy bien, maestro. Entonces, a partir de ello, podemos establecer como punto de partida las medidas de protección para víctimas del delito, medidas que tienen por objetivo accionar de manera urgente sus derechos o sus aspectos inherentes en la investigación para salvaguardarlos, para evitar un daño mayor
que en ese momento se advierte como muy grave o delicado. Es correcto, ¿verdad? Sí, así es. Bien, entonces, bueno, partamos las medidas de protección, los artículos que rigen esta figura, están propiamente en el artículo 137 y 139 del Código Nacional. Los menciono como referencia, no es que los vayamos a leer, pero para referirlo. El Ministerio Público, ¿qué debe considerar para el dictado de una medida de protección? Pues en este caso debe atender al caso para emergente y a lo mejor sin ninguna información más que el testimonio de la víctima y la información que le proporcione para dictar esta medida. ¿Qué nos lleva a esto entonces? Que las medidas de protección se van a dictar desde la primera actuación en que la víctima comparezca y aunque no haya ningún otro elemento, porque primero se va a salvaguardar su integridad y después, ahora sí que veremos cuánto tiempo van a perdurar. ¿Cuáles podemos mencionar como medidas de protección, maestro Rigoberto, de las que más solicitan y de las que más aplica la representación social aquí en el estado de Nayarit? Sí, perdón. Te arrebaté la voz, discúlpame. No te preocupes, adelante. Sí, generalmente como estamos hablando de que se trata de salvaguardar la integridad física, particularmente de los ofendidos o víctimas del delito, una de las más importantes que se le impone al imputado, es conveniente hacer el señalamiento, no se le impone a la víctima, se le impone al imputado, con una peculiaridad que el Ministerio Público, como bien lo decía el licenciado Yazbek, analiza los elementos que pueden ser precarios y resuelve de manera fundada y motivada a que el imputado, en este caso la que yo creo que es de las más importantes, la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima ofendida del delito, que creemos que es importante porque pues va a dar oportunidad de que la persona que está sufriendo algún embate de carácter delincuencial por parte del imputado, pues al estar salvaguardada pueda seguir llevando a cabo los procedimientos necesarios dentro de la etapa de investigación para complementar la investigación del propio Ministerio Público. En un momento dado se pudieran agregar más situaciones, más elementos, más datos de investigación o datos de prueba que pudieran complementar esa investigación y en un momento dado pues pueda ser consecuentada ya la carpeta de investigación y por lo tanto sujeto a una imputación en la medida de lo posible la persona que está mencionada como probablemente responsable de los delitos. Entonces, el hecho de que la víctima tenga esa facilidad de que no se le pueda acercar el imputado y goce de esa protección, sin duda va a ayudar al Ministerio Público a integrar en mejor medida esa carpeta de investigación. Muy importante lo que dices, maestro, porque podemos resumir que la medida de protección se va a dictar con la única información que le proporcione la víctima, que será innecesario que solicite estas medidas porque el agente del Ministerio Público deberá tener la pericia para entender la problemática y que en el caso de que no emita una medida de protección en favor de la víctima, se corre el riesgo de un lamentable suceso. Así es. En ese caso, entonces, a partir de lo que le informen, será únicamente con lo que contará para emitir su determinación. Entre las medidas que más vemos se recurren en las agencias del Ministerio Público es la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, la limitación para acercarse al domicilio de la víctima y la separación inmediata del domicilio. ¿Por qué se dictan estas de manera más recurrente? Liceo Marco Polo, ¿qué es lo que se salvaguarda en este tipo de medidas al extraer del domicilio al supuesto agresor con el objeto de tutelar y de mantener en resguardo a la víctima? ¿Cuál sería? ¿Qué se nos ocurre? Te escuchamos. Sí, antes de dar respuesta, licenciado, quisiera darle la bienvenida al licenciado Alejandro Omar López. Bienvenido, licenciado. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Disculpen las demoras, pero aquí estamos presentes. Gracias. Bueno, hablando de una separación inmediata del domicilio, así lo entiendo, licenciado. Lo que nos ha tocado vivir en el día a día, partiendo del fundamento de cuál es la tutela, en lo que es, qué tutela, o sea, el Estado, la vida y la libertad.
En cuestión de ese principio, bueno, ante un conflicto ya de violencia familiar o lo que nos ha tocado en su momento vivir día a día, pues es necesaria acudir ante el representante social para solicitar medidas de precautorias, ¿verdad? En este caso, bueno, pues ante una situación de violencia familiar, bueno, se solicita la separación de esa persona del domicilio en el cual cohabita con su pareja, ya digámoslo así, ¿no? Entonces, ante esa solicitud de una persona, bueno, pues inmediatamente se realiza y, bueno, pues hasta los detienen, los llevan a fiscalía y vámonos para hacer eso, ¿no? Claro, pues salen a las pocas horas, ya, pero bueno, pues y la medida de precaución, bueno, a ver, estás violentando a una persona con la que cohabitas, bueno, pues señor, esto no puede suceder. Se te separa inmediatamente del domicilio, se te ponen las medidas de apremio y cuando ya en su momento sale, bueno, se le lleva a otro domicilio que él le toque designar. O sea, ya no sale de lo que es la prisión preventiva y se regresa a su domicilio en el cual violentaba a lo mejor a la persona, ¿no? Se designa, él dice, a ver, no, pues a mí llévenme a otro domicilio, y esa es parte de lo que es una medida de precautoria, el hecho de separar a alguien que violenta a una persona con la cual cohabita, bueno, pues es una medida de la cual las personas tienen derecho a no ser violentadas. Muchas gracias, licenciado Marco Polo. Licenciado Omar, litigante aquí en el Estado, ¿verdad? Reconocido y con una pericia en este sistema adversarial. ¿Cómo te has encontrado tú con esa sensibilidad por parte de las instituciones? ¿Realmente la representación social, ahora actualmente en el Centro de Justicia para la Mujer, se ha utilizado que sean mujeres las que estén en estas agencias del Ministerio Público, posiblemente para ese aspecto de sensibilidad? ¿Cómo tú lo ves en la práctica? ¿Realmente se dictan medidas? ¿Hay una batalla para convencer a la gente del Ministerio Público? ¿Realmente le creen a la víctima con lo que denuncia? Te escuchamos, licenciado Omar, será interesante tu punto de vista, por favor. En cuanto a la práctica, sí se han utilizado, sí se han aplicado, ¿sí? En su momento dado lo que son las medidas de protección para las víctimas, a las mujeres. En su inicio, en ocasiones, las mismas mujeres se les otorgaban las medidas y eran ellas mismas quienes invitaban al imputado en su momento dado o al agresor en su momento dado a continuar cohabitando con ellos durante un tiempo determinado que el Ministerio Público le informaba para que evitar las molestias, para que se acercara al domicilio de donde lo estaban separando, ¿sí? Pero muchas veces la misma mujer, por el conocimiento, la aplicación o el sustento que le diera, pues lo invitara a que conviviera. Fue un poco evolucionando esa situación para que el Ministerio Público fuera un poco más claro y tajante en este caso con la víctima, en la situación de poder decirle, bueno, vas a hacerte unas medidas de protección, pero es la cuestión de que tú también debes de abstenerte de que tu violentador no cohabite de nuevo contigo y pueda reincidir, porque ahora sí tú misma eres la que le está invitando, y yendo a razones de pareja un poco más allá, pues regresaba el agresor. Pero en lo general el Ministerio Público sí las aplica, y en estos últimos tiempos en cuanto a la violencia de género y más que ha hecho mucha violencia para la mujer, están un poquito más al pendiente de esa situación. Licenciado Omar, entonces podemos resumir tu exposición que efectivamente sí hay una sensibilidad, sí hay una empatía por parte de la representación social para atender estos puntos. Licenciado Maestro Rigoberto, nos gustaría escuchar tu punto de vista sobre qué tan necesario es que la gente del Ministerio Público cuente con algún tipo de información adicional más allá de lo que se les pone en una denuncia para dictar estas medidas. ¿Realmente el estándar probatorio para dictar medidas deberá ser elevado o estaremos nada más con alguna simple información que permita salvaguardar derechos más importantes como la vida, como la integridad, y a partir de ello que las agentes del Ministerio Público las otorguen?
Maestro Rigoberto, te escuchamos, por favor, será importante. Efectivamente, podríamos decir que el estándar probatorio es mínimo, pero creo que la justificación está en sí mismo en la propia figura, dado que se trata de una medida de protección de carácter temporal. Lógicamente, afecta a la esfera jurídica del imputado, dado que de alguna u otra manera se le va a restringir ciertas o cuales libertades en atención a su relación con la víctima. Pero como lo mencionabas hace rato, se pondera el bien jurídico tutelado, que es en este caso la integridad de la víctima. Y bueno, independientemente que pudiera en un momento dado ser podría considerarse un poco infundado por razones de que no hay muchos elementos por parte del Ministerio Público para conocer y para resolver sobre estas medidas, sí el fundamento que pudiéramos encontrar que motiva ese actuar, pues particularmente es la protección de una persona. Y bueno, va a haber oportunidad en el trayecto de la integración de la carpeta de investigación, lógicamente, para que el Ministerio Público modifique, ratifique ese tipo de medidas, dado que incluso el propio capítulo del Código Nacional de Procedimientos Penales habla de la imposición de hasta 2 meses en la primera ocasión y pudiera acercarse un mes más. O sea, primero 60 días y luego le da oportunidad de que se dicte de nueva cuenta hasta por 30 días más. Entonces, sí hay esa posibilidad. Si estamos hablando de la integración de un delito de violencia familiar, si podemos poner un ejemplo, pues 3 meses son suficientes para integrar la carpeta de investigación y de llevar incluso a cabo la investigación complementaria, lo que tendría pues como efecto alguna posibilidad jurídica verdaderamente fundada que ya tendría que acordarse no por el Ministerio Público, que es en este caso, sino que pudiera solicitársele al juez de control que llevara a cabo alguna protección similar o mayor en caso de que fuera necesario. Licenciados, tenemos una pregunta de una persona que nos sigue vía Facebook de la ciudad de Guadalajara, cual menciona: ¿procede el amparo indirecto contra la medida de protección otorgadas a la víctima? ¿Alguien que se quiera hacer cargo? Claro que sí. Muy buenas noches. Interesante pregunta. Esto a partir de criterios aislados que se han emitido por los tribunales federales, me permito dar respuesta. Si es procedente el juicio de amparo, porque es materia de análisis constitucional. Ya otro tema será si se debe agotar o no el recurso innominado que prevé el Código Nacional. Hay una tesis reciente de un tribunal colegiado, no recuerdo el circuito, que creo que es lo más importante. Si es materia de suspensión o no es materia de suspensión, la emisión de esa medida de protección. Y hablan que como no se afecta la apariencia del mientras no se afecta la apariencia del buen derecho ni el interés social, no es materia de suspensión porque se debe salvaguardar primeramente la integridad y los derechos de las víctimas sobre el levantamiento de la medida cautelar. Por lo tanto, sí es procedente el juicio de amparo, pero más allá lo importante creo que es que no es materia de suspensión, no se suspende la medida de protección con la interposición de este juicio. Creo que con eso daríamos respuesta. Muy interesante pregunta, muchas gracias. Adelante, seguimos. Sí, antes de continuar, licenciado, le damos la bienvenida a la licenciada Angélica Gómez Estrada. Bienvenida, licenciada, a Charla Vida y Derecho Penal. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada, bienvenida. Comentarle a los que nos siguen vía Facebook, pueden hacer las preguntas que deseen. Aquí estamos, los licenciados, la licenciada, los licenciados, ya como ahorita ya dimos respuesta a una pregunta, estaremos pendientes de las preguntas que nos hagan y darle las gracias a esas personas que nos siguen vía Facebook. Continuamos. Muy bien. Licenciada, bienvenida. Sabemos que también usted nos ha tocado encontrarnos en audiencias en diversos tipos, en estos delitos. ¿Cuál es su experiencia con agencias del Ministerio Público? ¿Sí dictan estas medidas de protección? ¿Es difícil? ¿Si hay empatía por parte del personal o hay una frivolidad en cuanto a este tipo de problemas? ¿Cuál es con lo que usted se ha enfrentado, licenciada? Nos gustaría escucharla. Adelante.
Es que todo va a depender del caso. Sí, las dictan, pero vayamos a ver si se llevan a cabo, porque no todas las ocasiones las llevan a cabo. Las proporcionan las medidas, pero lo que me he encontrado mucho con personas que dicen marco, y hago mención de que tengo esas protecciones, pero nunca llegan. No se hace nada. Entonces, sí las podían dictar, pero vamos a ver si se ejecutan. Muy buen punto. ¿Qué pasaría si la gente del Ministerio Público entonces nos dice que sí va a dictar, incluso dicta medidas de protección, pero que materialmente no traen un derecho o no salvaguardan realmente a las víctimas o no traen, como se dice, una ejecución material que efectivamente resguarde los intereses? Licenciado Marco, ¿cómo sería en ese marco? ¿Qué podríamos hacer si el Ministerio Público nos otorga medidas de protección que al final son meramente declarativas sin ningún efecto práctico? ¿Qué podemos hacer? ¿Con qué te has enfrentado tú? Te escuchamos. Bueno, en este sentido, ahorita la experiencia no me ha tocado enfrentar una situación similar, ¿sí? ¿Qué es lo que pudiera pasar? Pues que en su momento determinado pues, no podíamos aplicarlas porque pues son meramente declarativas, no llevan algún acto en su momento dado que pudiera perjudicar a la víctima en su momento dado. Pero en la experiencia ahorita no me ha tocado una situación así. Maestro Rigoberto, una vez que se dictan las medidas de protección, para aclarar el panorama a las personas que nos siguen, que no son abogados o que son abogados iniciando en este sistema adversarial, pero sobre todo, vamos a llamarlo para las víctimas o para las personas que se encuentran en una situación que posiblemente sean víctimas. ¿Por cuánto tiempo se les pueden dictar esas medidas? ¿Hay alguna especie de revisión? ¿Hay una temporalidad que las van a salvaguardar? ¿Qué nos dice el Código Nacional? Te escuchamos, maestro. Mencionábamos hace un momento que el Código Nacional habla dictado de hasta 2 meses, 60 días, y con la posibilidad de reiterarse por 30 días más. En el caso de las que se plantean, lógicamente estamos hablando que por el Ministerio Público. Yo creo que tendríamos que separar en un momento dado si el juez de control participa dentro de la nominación de alguna medida de carácter proteccional o una providencia precautoria, que yo creo que lo vamos a ver después, pero me causa un poco de curiosidad o de comentario respecto de lo que acabamos de decir, licenciado. ¿Qué pasa cuando nada más son declarativas y no se llevan en realidad los hechos? Aquí tenemos un problema de carácter material muy peculiar. Primera, el Ministerio Público puede tener muy buenas intenciones dictando la medida cautelar, pero ¿cuál va a ser el asunto? Si no existe por el momento los elementos de la policía preventiva que les corresponden a ellos, a las policías estatales preventivas o a las municipales preventivas, les corresponden a ellos hacer los rondines, el cuidado y todas aquellas situaciones que van a favorecer a estas medidas de protección, y de casualidad pasara que no existen los elementos necesarios para llevar a cabo esa tarea, pues automáticamente la víctima pudiera quedar en estado de indefensión, aunque se le dicten las medidas de protección. Pues lo único que podrá hacer es por lo pronto encerrarse en su casa, poner su buena llave o cambiarle la chapa si es necesario, ponerle un candado diferente y estar atenta o atento, porque no estamos hablando nada más de mujeres, a que la persona imputada pues no quiera vulnerar el domicilio, y en la medida que esto suceda, bueno, va a tener a salvo la posibilidad de llamar al 911, porque ahí tienen una forma de contestar muy peculiar. Yo lo veo en cuestiones también de derecho civil familiar, que me ha tocado conocer uno que otro por ahí asunto, que les dejan a salvo esa posibilidad. Esto es, yo no te puedo estar constantemente vigilando como policía porque tengo mucho trabajo, y es la verdad, es la realidad. Aunque hoy decía nuestro gobernador que recibió un comunicado por parte del INEGI que nuestro estado es el tercer estado de la República Mexicana con elementos per cápita en materia de seguridad pública o de prevención.
yo no creo que aún siendo el tercer estado con mayor cantidad de policías per cápita, podamos o se pueda por parte de la corporación vigilar a todos aquellos que tienen este tipo de medidas. Por lo tanto, bueno, ahí tenemos una cuestión material que va a ser a lo mejor imposible cumplir, pero reitero, se va a dejar a salvo la posibilidad de que por vía telefónica 911, pues en caso de que hubiera alguna situación de altercado por parte del imputado, pues tendrá inmediatamente llamar para que se traslade en la medida de la posibilidad, otra vez de carácter material, que se traslade la policía y atienda ese reclamo. Pues son unas medidas extraordinarias siempre y cuando pudieran ser verdaderamente aplicables en este tipo de situaciones, ¿verdad? Sí, muy ilustrador lo que dices, maestro, lo que dice Omar. Retomando este punto, creo que la parte medular es, se emitieron medidas, como tú dices, maestro Rigoberto, con muy buenas intenciones, pero ningún resultado práctico le arroja a la víctima. Sí. Creo yo que debemos estar muy atentos los abogados, los asesores victimales, que ahora escucho mucho que sean en las audiencias, asesores victimales, que debemos acudir, ya sea a través del juicio de amparo, o que se constriña a la gente del Ministerio Público que efectivamente dicte medidas con un carácter protector materialmente ejecutable, no nada más meramente declarativas. Es lo que haríamos y hay que estar muy atentos cuando se presente eso. Nos dictaron medidas, no traen ningún efecto práctico, pues vamos a acudir a las instancias federales como última razón, que a veces también nos encontramos en los tribunales federales que parecen que son tribunales administrativos y donde realmente no hay una suplencia o no traen un aparejado un beneficio. Continuamos entonces, dejamos ese tema de un lado y la pregunta sería, ¿qué medidas tenemos? ¿Le impusieron una medida de protección? ¿Cuánto tiempo va a durar y cuándo va a ser revisable? Licenciado Omar, te escuchamos, adelante. El tiempo que maneja el código en su momento dado, en su artículo 138, nos dice que la duración de las medidas de protección y providencias precautorias, la imposición de las medidas de protección y de las providencias precautorias tendrán una duración máxima de 60 días naturales. Estamos hablando 2 meses prácticamente, ¿sí? Aunque trajera un número 31, ¿sí? Y nos dice que serán prorrogables hasta por 30 días cuando hubiere desaparecido la causa que dio origen a la medida decretada, el imputado, su defensor o, en su caso, el Ministerio Público solicitará al juez de control que la dejara sin efecto. En un momento, en sí, pudiera ser prorrogable si es un acto continuado, pero es muy importante lo que dice el licenciado Rigoberto, o sea, el llamar al 911. Muchas veces la víctima le habla a su asesor jurídico, pero uno como asesor jurídico le indicas a la víctima, es que no me llamas a mí, llama al 911. En su momento dado la víctima dice, pero es que estoy marcando al 911 y ya marqué 20 veces y no me contestan, no entra mi llamada. Pues tienes que seguir insistiendo, porque quien en su momento dado va a notar la necesidad de la protección, pues es el 911. ¿Cómo? Generando un antecedente. Porque nosotros como asesores jurídicos en esa parte podremos realizar un escrito, quizás un video, quizás unas fotos que me está vulnerando, que está dentro del espacio de prohibición, pero quien es la persona indicada o la autoridad competente para generar ese acto y generar ese antecedente, pues viene siendo la misma autoridad, el 911, a través de la Policía Estatal, para que pueda acudir y en su momento, ya que acude, levantar una constancia y que se le informe que tiene unas medidas de protección y que el imputado o la persona señalada que pudiera atentar en contra de la integridad de la persona hizo caso omiso porque ya se le había notificado. Eso lo checaremos en el mismo RH o carpeta de investigación según el estatus que se encuentre o en las mismas medidas de protección. Ya notificaste al imputado, ¿sí? O quien es mi agresor, que ya manifiesten que sí, fecha, día y hora en que se le notificó y ya tuvo pleno conocimiento, ¿sí? Y en ese caso, culminan los 60 días naturales, puede solicitar que en su momento dado se amplíen otros 30 días más. Ante la necesidad, el juez de control en su momento te podrá solicitar al Ministerio Público cuál es la necesidad, pues aquí te genera un antecedente, ¿sí?
en la misma 911 y el seguimiento que le dio la unidad de medidas cautelares. Y eso pudieran ser los supuestos. Licenciados, licenciada, tenemos una pregunta. Ahora sí que es a base de hipótesis. Le voy a leer así como la están publicando ahí nuestros amigos del Facebook. Dice, un menor denuncia a uno de sus padres o progenitores porque sufre violencia familiar. Dice, en tal situación, ¿puede uno de los padres solicitar como medida de protección quede bajo custodia y cuidado? Una pregunta efectivamente de manera hipotética. Lo entiendo, un menor denuncia a uno de sus progenitores y creo que la problemática es, entiendo que está bajo la custodia del familiar denunciado y se le pueden dar de manera provisional la custodia del que no tiene su cuidado. Creo que así más o menos sería la participación. Sí, no, licenciado, entendiendo que de alguna manera a esa pregunta que los padres están separados. Sí. Liceo Marco Polo, hazte cargo de esa respuesta. Adelante, te escuchamos. Sería importante tu punto de vista. Bueno, ante tal situación, pues sí es muy probable que en la medida precautoria, así como lo dice él, si solicita una medida de precaución de que sea retirado el menor en base a una denuncia que hizo el menor de que alguien lo violenta en su casa, pues basta con solicitar esa medida precautoria. El Ministerio Público o el representante social tendría que otorgarle esa custodia y cuidado a uno de los padres. Por ahí se manifestó en alguna jurisprudencia en ese sentido, tratando de salvaguardar la integridad del menor, ¿verdad? Si un padre violenta a un menor, bueno, pues a ver, esto no puede suceder como lo hemos estado en esta charla platicando. O sea, ¿qué se tutela? Pues se tutela lo que es la protección de las personas, ¿no? Por eso están estas medidas, ¿verdad? Y ante tal situación, bueno, pues lo que se prepondera es la protección al menor. Sí, a lo mejor, sí, claro, tanto y cuando el padre, pues también no sea un violentador, ¿verdad? Porque, bueno, de ser así, bueno, pues se buscarían otras alternativas, ¿no? Se podría separar al menor y trasladarlo a algún tipo de albergue o alguna otra, lo que contempla, pues, la legislación. O sea, no nomás es, sí, yo voy a solicitar como padre que me den la guardia y custodia de mi hijo porque la mamá lo está violentando. Pero pues, si yo también soy violentador, a ver, espérate, bueno, no nomás es así de fácil. O sea, sí se puede dar tal situación, pero bueno, tratando de salvaguardar el interés propio del menor. A lo mejor, si no es así, se busca a los parientes más cercanos. Si el padre no tuviera esa posibilidad de guardar la custodia, bueno, pues a lo mejor a los abuelos, a los tíos, o sea, tratando de salvaguardar la familia, ¿no? Que haya un vínculo familiar. Creo que de eso se trata en este aspecto, en este sentido. No nomás lo voy a retirar porque él hizo denuncia y lo voy a mandar a un albergue. No, claro que no. Bueno, pues primero voy a ver si el padre solicitó la guardia y custodia. A ver, pues, si tienes tú las posibilidades y darle de garantías de que el menor no sufra ese tipo de violencia, bueno, claro, se la pueden dar al padre. Ya tocará a la mamá, a lo mejor, como tú lo mencionaste, tal vez un juicio de amparo indirecto, ¿eh? Pero sí se puede. Muy interesante, Liceo Marco Polo. Una cuestión que hace rato me preguntaban
es si las medidas de protección van dirigidas únicamente a mujeres. Licenciado Rigoberto, maestro, te escuchamos. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es hacia dónde van dirigidas estas medidas de protección? Creo que es importante aclararlo. Te escuchamos. Sí, claro. Efectivamente, podría ser que las mujeres sean las que más solicitan estas órdenes de protección o estas medidas de protección dictadas por el Ministerio Público o en su caso el juez de control. Sin embargo, no son las únicas víctimas o ofendidos del delito. Pudiera tratarse de un caso de violencia en contra de un varón, en cualquier otro tipo de delitos, en cualquier otro tipo de situaciones, amenazas, intento de homicidio, que pudiera un varón, una persona del sexo masculino, necesitar salvaguardar su integridad. Ya de hecho, nos ha tocado en alguna carpeta de investigación, dentro de la investigación complementaria, que un ofendido de un delito de alto impacto fue sometido por parte del Ministerio Público a esta medida de protección y por lo tanto era un varón, era un hombre y no hubo ninguna objeción por tratarse de esa víctima, dado que por criterio del Ministerio Público corría peligro en su integridad física. Entonces, no van dirigidos nada más a las mujeres o a las personas del sexo femenino, sino que pueden ser ordenadas en favor de menores, como ya lo dijo el licenciado Marco Polo, pueden ser ordenadas en favor de mujeres por las razones ya expuestas y, lógicamente, también en favor de masculinos, ¿verdad? Gracias, maestro. Licenciado Omar, un ejemplo, no tanto que te haya tocado, pero que podamos ilustrar esta audiencia de cómo pudieran ser el dictado de unas medidas de protección, un caso hipotético y cómo se le dictarían a una persona del sexo masculino. Te escuchamos. Adelante, licenciado Omar. Pudiéramos hablar de un caso hipotético si en su momento dado lo que no se da por la violencia familiar dentro de la mujer hacia el hombre, donde al hombre le da miedo denunciar la violencia familiar porque eres señalado, pues, porque en sí el conocimiento pues, en nuestro país es más machista, pero también se da que el hombre es violentado por la mujer. Entonces, el temor que tienes a la burla y el señalamiento no te lleva a pedirlas y a solicitarlas, pero puedes acudir al Ministerio Público y manifestar: estoy sufriendo violencia familiar, solicito la separación del domicilio de mi pareja, aunque en su momento determinado no he puesto una denuncia, no hay un reporte de hechos, pero quiero denunciar en este momento para que se separe el domicilio conyugal y en su momento dado yo ya puedo entablar la denuncia correspondiente. En ese sentido, para que la autoridad ya encamine por una violencia de género hacia mi persona como masculino, ¿sí? Eso pudiera ser, y la más puesta para que en su momento dado los hombres que sufren violencia familiar pues se motivaran y pudieran hacerlo, para que se establezca una estadística en la cual se dé la verdadera equidad de género, donde el hombre dice: pues si yo soy el alfa en casa, pues no puedo yo quejarme, ¿verdad?, que me violentan, pero en su momento dado pues sí se da, probablemente por omisión la violencia o por respeto, ahora de que hay el temor de que puedes enfocar a la mujer y ella ya denuncia la violencia, pues son muchas hipótesis, pero en sí sería un planteamiento hipotético. Muy acertado, muy ilustrativo, licenciado Omar, lo que dice respecto. Adelante. Tenemos otra pregunta de las personas que nos siguen en la red social. Dice, yo leo textual, así como preguntan, tratándose de delitos de alto impacto, ¿pueden decretarse medidas de protección en favor de testigos o solamente en favor de la víctima? ¿Alguien que se quiera hacer cargo? Bueno, en cuanto a las medidas de protección, en cuanto a testigos, pues la propia autoridad es la que lo emite en ese sentido, ¿sí? Sí lo puede hacer. Si el testigo en su momento dado en el momento que rindió su declaración y da su testimonio, bajo protesta de decir verdad y que está hablando sobre algo cierto que le consta,
y está haciendo señalamientos, pues la misma autoridad debe de tomar cartas en el asunto, sin necesidad que el testigo manifieste, ¿sí? Eso es en su momento dado en la práctica muy agradecer, porque al final de cuentas en un delito de alto impacto, la autoridad investigadora o la vulnerada viene siendo el mismo Estado. Si no fue realizado y protegido por el Estado, en ese sentido, se le brindaron, pues sí, puede acudir él personalmente, sobre todo, hacerlo personalmente, porque pues, tiene que proteger, privilegiar su integridad, ¿sí? Les doy la palabra al licenciado Rigoberto. Sí, efectivamente, sí se puede hacer ese señalamiento en favor de los testigos, aunque no se les llame medidas de protección, ¿sí? Son impuestas desde otra perspectiva. Interviene justamente el juez de control o el Ministerio Público y estoy buscando el artículo. Son medidas cautelares, pero no tengo ahorita el número del artículo. 155, maestro, creo que es. Creo que es el 150 y tanto, sí, efectivamente. Y se pueden dictar efectivamente durante el trayecto de la investigación, justamente, y se le llaman efectivamente medidas cautelares, ¿sí? Son medidas cautelares y van en favor, aquí no nada más de las víctimas ofendidos, que estas medidas de protección de las que estamos hablando son particular y especialmente para dos tipos de personas, de sujetos del procedimiento penal, que son víctimas u ofendidos de los delitos. En el otro caso, cuando se habla de testigos o de personas que van a rendir testimonio, se habla de medidas cautelares, ¿sí? Por lo tanto, si hay una distinción respecto de la denominación, al final pudiera tratarse de la misma situación, pero nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales les cambia la denominación para distinguirlas en la forma de tratamiento y particularmente por tratarse de testigos, ¿sí? Porque le dan otra caracterización de carácter jurídico, ¿verdad? Nada más para hacer la aclaración. Gracias. Muy ilustrativo. Quisiera hacer una pequeña aclaración. Probablemente la persona que hace la pregunta no tuvo aún bien a plantearla. Si es un delito de alto impacto y él ya está dentro de la causa penal, ya se realiza una causa penal, pues estaremos hablando que son las basadas al artículo 155, tipos de medidas cautelares. Pero se da que muchas veces, antes de que ya sea el delito en sí o la causa penal, están entablando investigación el mismo Ministerio Público y está trayendo personas que tienen conocimiento de los hechos. Posiblemente en ese sentido pudiera ir la pregunta de la persona. No es muy entendible lo que pregunta él. Sí, claro. Pero si lo desglosamos, probablemente pudiera ir por ahí su duda. Si a mí me llaman a una entrevista de un delito de alto impacto, ¿sí?, de servidores públicos, voy, tengo una declaración y probablemente a la persona que yo serví en aquel momento hice señalamientos o él tiene conocimiento, que yo tengo conocimientos de los hechos que él realizó, pues ya la fiscalía me permite que me retire, pero no me brinda el artículo 155 porque no me lo puede aplicar porque no estamos dentro de un procedimiento penal en juicio o claro, iniciando un juicio. Entonces probablemente pudiera ser la duda de él si él puede acudir. Si es así, sí puede acudir él a solicitar medidas de protección, pero antes tiene que acudir al Ministerio Público donde dio su declaración y dio su informe de señalamientos e informarle que teme por su integridad para que ya hagan lo pertinente en su momento dado, ¿sí? Eso ya es en mi opinión propia. Incluso, perdón, maestro, incluso lo veíamos en la charla anterior del llamado testigo protegido, ¿sí? Que ahí también es otra dinámica. Si es un probable participante en un delito de alto impacto, bueno, es otro supuesto. Si está enterado de hechos delictivos y él puede aportar como testigo participante, ese es otro supuesto en el cual pudiera entrar la protección de ese testigo por razones de que va a declarar en relación con hechos delictivos que conoce de manera directa, incluso por haber participado de alguna manera. Y el Ministerio Público valorará ese testimonio que lo veíamos antes para efecto de que en su momento pudiera ser protegido y pudiera vertir
verter su testimonio en ese caso, ¿verdad? Creo que ha quedado, ahora sí que se ha dado respuesta, pero de manera contundente con sus dos intervenciones respecto a este planteamiento. Maestro Rigoberto, me comentaste que había por ahí un ejemplo, que un caso práctico en este momento, creo que la licenciada Angélica nos lo iba a plantear, que corrige. Sí, así es, la licenciada Angélica nos lo había comentado fuera de cámara, nada más que ella estaba en un curso y se integró posterior, pero ella propuso hacer el comentario para que nosotros pudiéramos llegar entre todos como mesa alguna conclusión respecto de su problemática. Licenciada, le escuchamos. Bueno, se los voy a contar como que si fuera en primera persona, para que tenga más sabor el caso. Vamos a suponer que tengo una relación de 5 años. Mi matrimonio tengo 5 años desde la primera semana he sufrido violencia. No solamente hablamos de golpes, sino que violencia económica y violencia psíquica. Y amenazas de muerte. Aquí podrían entrar las medidas cautelares y de qué forma las aplicarían. Entiendo, hay una denuncia penal donde comparece usted como víctima, ¿verdad, licenciada? Sí, así es, pero cabe señalar que no había ningún antecedente. Es mi primera denuncia que pongo después de 5 años. Correcto. Licenciado Omar, te escuchamos. Creo que tú nos vas a dar una excelente respuesta a esto. Sería en sí, más o menos me puedo refrescar un poquito, por favor. ¿Licenciada Angélica? Dígame, no lo escuché bien. ¿Me podría refrescar un poquito? No sé, como que se cortó cuando estaba. Tengo 5 años de casado. Tengo 6 en mi madre. Bueno, a partir de la primera semana sufro violencia. Tanto económica, psíquica, como agresiones físicas. Después de 5 años, por temor de que he sido amenazada de muerte, decido hablar y poner mi denuncia. ¿De qué forma se pueden aplicar las medidas? No son medidas cautelares. Me quedé con lo del maestro. Las medidas de protección. Bueno, aquí lo que sería pertinente es acudir con el Ministerio Público. No tienes denuncia, vas a iniciarla. En base al antecedente que ya tienes de la primera semana, antes de tus cumplidos 5 años, estaremos hablando, si nos duran matemáticamente, probablemente 4 años, 9, 11 meses y semanas, pues, por ahora sí, 18 meses, por ahora sí. En esa situación estarías hablando que del daño psicológico que te generó, ¿sí? En la primera semana de haber estado juntos, a los 5 años que tienes, ¿sí? Ya empiezas a generar conductas repetitivas de esa semana. Entonces, la persona que era en aquella primera semana, cuando empezamos a vivir juntos, no soy la misma la que soy ahorita, ¿sí? Ya conozco, 1, mis derechos, y 2, ya no quiero ser violentada. Ya soy los que alza la voz de que no quiero ser violentada. Por lo tanto, acudo a ti, Ministerio Público, para que me des medidas de protección. Quizás el Ministerio Público dice, espérate, pero pues no te golpeó. ¿Te golpeó ahorita? No. ¿Te insultó ahorita? No. ¿Te da dinero ahorita? Sí. Entonces, ¿cuál es tu violencia? Es que el detalle es la psiqui, ¿sí? El aspecto psicológico que él está realizando ahorita es una conducta que yo ya la viví. Entonces, temo por mi integridad que en su momento dado la va a volver a repetir. Y lo que dice la ciencia, ¿sí? Que pudiera ser repetida, incluso incrementada, y acceder a alguno otro tipo que agregarle más. Si era el psicológico, el físico, el económico, quizás ahora ya físico y quizás hasta con alguna arma importante que tuviera la mano o un objeto, ¿sí? Entonces, las medidas de protección es el prevenir, ¿sí? Un hecho futuro que pudiera dañar tu persona.
Ahorita yo pongo una denuncia por violencia familiar, en lo que la integras, en lo que lo llamas, en lo que lo citas, pues yo todavía sigo en un problema para que mi integridad se pueda dañar. Pero yo puedo ahorita por las medidas, dame los 60 días y en esos 60 días yo integro mi denuncia, ¿sí? En ese sentido, para separarnos del procedimiento. Ante la negativa del Ministerio Público, que digan, no tengo fundamento, pasa mucho, no tengo fundamento para darte las medidas ya que no presentas ningún golpe, digamos. No presentas ningún golpe, no tengo fundamento. Ahí aplicaría un amparo o una queja ante la institución. No, pues un amparo. Porque te vas a la queja, te vas a engrosar. En lo personal te vas a engrosar en la misma, dentro de la misma autoridad. En lo que revisan la queja, pues ahora sí ya te golpearon. Pues ya regresas, ¿no? Pues me retiro, me desisto de la queja. Porque pues ya ahora sí ya estoy golpeada, pues ahora sí ponme las medidas de protección. Por lo que me estoy quejando en su momento dado. ¿Sí? Y el amparo, pues te tiene que otorgar la suspensión en ese momento. Que ordenen, ¿sí? Que lo hagan. Y cuando la autoridad reciba el amparo para que en su momento de informes y argumentes el hecho de por qué no, entonces, y el juzgado de distrito está obligado a, dentro de las 24 horas, resolver esa situación, porque estamos hablando de actos que ponen en peligro o riesgo la integridad corporal de la persona. No sé si quedó situación. Bastante bien, me gustaría adicionar a ello, creo que aclaras muy bien el panorama, y ya lo comentó Eliseo Rigoberto, el estándar probatorio para dictar medidas debe ser mínimo. En este caso se trata de salvaguardar un interés superior y no podemos exigir que la víctima, aun cuando haya pasado el tiempo, por ese hecho ya no le creamos. Tenemos que separar, no tiene que ver prescripción del delito con el dictado de medidas, son cuestiones distintas. Vamos a hacer el símil cuando se concede la suspensión en materia de amparo. Es a partir únicamente de la información que se presenta en la demanda, el agente del Ministerio Público también a partir de la información que se le presenta en la denuncia, es con lo que debe considerar que es verdad, salvo prueba en contrario, para dictar las medidas. Hemos escuchado noticias, no en el estado de Nayarit, porque eso no pasaría aquí, claro, es en otros estados, donde en algunos feminicidios después se da cuenta que la víctima denunció amenazas una serie de ocasiones o quiso presentar denuncias de amenazas, pero nunca le hicieron caso. Hasta que se da el feminicidio, entonces ya es alarmante, pero por eso es la existencia de estas medidas. Se trata de salvaguardar un interés y de evitar un daño que se consume de manera irreparable. Por eso yo creo que a partir con la información que tiene la licenciada, debe ser suficiente para el dictado de estas medidas, a lo que dicten otra cosa. Eliseo Rigoberto, ¿qué opinas? Sí, también en un supuesto caso que no sucede en Nayarit, yo me he enterado que le dicen a la posible víctima, póntele para que te ponga unos trancazos y ya vienes y presentas la denuncia. O sea, no, eso no se vale. Voy a ir ya que verdaderamente me haga algo. Yo creo que es contradictorio incluso hasta de nuestro marco constitucional, ¿verdad? Pero bueno, de repente hay personas que no tienen una idea respecto de los motivos y las razones. Yo creo que en nuestro estado ya hay una verdadera posición respecto de esto, ¿sí? Y sí se ha demostrado, dado que, pues ahorita tiene trabajando las 24 horas del día a los ministerios públicos y a los jueces, en el caso de que sea necesario el dictado de órdenes de aprehensión, para efecto de otorgar esas medidas de protección. Claro, habrá ocasiones que a lo mejor no las concedan, porque a lo mejor el Ministerio Público cree que no tiene algo de fundamento, porque recuerden que el Ministerio Público debe analizar, y es su responsabilidad, que haya una motivación y una fundamentación respecto del otorgamiento de esas medidas de protección. Entonces, no cualquier hijo de vecino puede ir y argumentar que a lo mejor es poco crédulo, que algo me está pasando cuando pues no tengo, la verdad, ni siquiera una narrativa de hechos bastante hilada o temporalmente establecida, de tal forma que
verdaderamente sepa el Ministerio Público que está aconteciendo o que aconteció una posible violentación. Y bueno, pues ahí también de repente me pongo en el lugar de los ministerios públicos, dado que nos tocó hacer esa función hace algunos años, y pues la verdad es que de repente se encuentra uno entre la espada y la pared, entre hacer lo que es debido y lo que yo puedo hacer, pues de repente no tan debidamente, por razones de que a lo mejor me paso y después me podría meter en algún problema, pero en la actualidad no creo que esté aconteciendo todo ese tipo de situaciones, porque efectivamente hay un equipo muy calificado de ministerios públicos mujeres que está en el Centro de Justicia de la Mujer, que nos ha tocado verlas incluso un día, al día siguiente de la guardia, con las ojeras y todo, resolviendo todo lo necesario para poder ir a descansar. Y sí están trabajando verdaderamente con ahínco y siguiendo los criterios que la Fiscalía ha establecido, y por lo tanto, pues creemos que no va a pasar ese tipo de cosas, ¿verdad? Vamos a seguirle en ese sentido. Lice Angélica, no sé si con esto aclaramos el panorama respecto al problema hipotético real que usted actualmente mantiene. Sí me lo aclaran, y como también, sí es cierto, la Fiscalía ha avanzado mucho en estas cuestiones, pero también hay unos casos en los cuales se han negado. Y es importante, bueno, para mí resaltar que está la medida del amparo. Que no sé porque Fiscalía me lo negó, ahí queda el asunto. ¿Por qué? Porque hace un par de años, eso sí es real, en Villa del Molino, y fue noticia, asesinaron a una muchacha, a su expareja, la cual ella nunca le otorgaron las medidas de protección. ¿Por qué? Pues no sé, Fiscalía, no sé qué. No cumplía los elementos y los requisitos, pero ella jamás acudió a un amparo, pues quizás por desconocimiento. Ya que tenemos esta plataforma, pues sí es importante que hagamos del conocimiento de las personas que existe la figura del amparo. ¿Y cuáles son amparos que no se tardan en resolver? Porque si hay unos que se tardan hasta años, no, sí se resuelve en cuestión de horas. Correcto. Señor Marco Polo, ¿tendremos algunas preguntas de nuestro auditorio? Sí, fíjate que tenemos una red social muy activa el día de hoy, gracias a todos los que nos siguen. Tenemos una pregunta, dice, si es correcto el término violencia psíquica o es violencia psicológica. ¿Alguien que se quiera hacer cargo? Claro que sí. Yo creo que no es incorrecto si atendemos a que psique se refiere al orden mental para el funcionamiento del intelecto, la emoción y la voluntad. Entonces, si lo vemos como la parte que se trata sobre la cuestión mental, psique o psicológico, yo lo veo como una cuestión de semántica que no afecta en el fondo y que creo que puede ser utilizado de manera adecuada. Además, estamos hablando de una cuestión en el aspecto penal y por lo tanto sí considero que es adecuada, que sí puede ser utilizada como un sinónimo, más allá de la terminología de los psicólogos. Tenemos otra pregunta, pero bueno, creo que a lo mejor fue en relación a alguna participación pasada. Pero bueno, dice, ¿será un acto negativo con efectos positivos? Quiero pensar que se refiere a los testigos. ¿Podemos volver a repetir la lección, Marco Polo? Creo que se te cortó. Sí, es una pregunta, bueno, que nos hace nuestro compañero de Guadalajara. Dice, ¿será un acto negativo con efectos positivos? La verdad no, está un poco ambigua, pero me imagino que hay referencia a lo que ya participaron ustedes, algún comentario que ya se hizo, pero es todo lo que hace la pregunta. Creo que se refiere a la omisión de dictar las medidas de protección. Hay una tesis, y creo que de ahí se obtiene, pero está cortada la intervención, donde se advierte que la omisión del Ministerio Público en dictar las medidas es un acto negativo con efectos positivos, porque finalmente
trae un impacto en la esfera jurídica y por lo tanto, aunque es un no hacer, se convierte en un hacer. Creo que de ahí deriva, pero no sé exactamente cuál será la pregunta, pero se advierte que esa tesis es que hace procedente el juicio de amparo contra ese tipo de actos. Ahí comenta que se refiere al hecho de que el MP niegue la medida de protección. Sí, a eso se refiere, licenciado Marco. Efectivamente, como lo menciona el licenciado Yazbek, que la negatividad a la otorgamiento de esa medida de protección tiene un efecto positivo. Justamente positivo ¿en qué? En que lo que está negando va a interceder o va a oponerse a la esfera jurídica de la persona que solicitó la medida de protección. Y por lo tanto, pues en un momento dado pudiera haber hasta una cuestión de carácter legal que se va a dar, porque como lo decía la licenciada Angélica, pues se da caso que personas intentaron interponer una denuncia, solicitaron una orden de protección y al final, una medida de protección, y al final no se les otorga y pues resulta que sufrieron las consecuencias de esa negativa, ¿verdad? Sí, ahí para precisar, a mayor abundamiento, como dicen los tribunales federales, una cosa es la negativa y otra cosa es la omisión en otorgarlas. Y la omisión en otorgarlas, efectivamente, como dice el licenciado Rigoberto, la omisión es un acto negativo con efectos positivos, porque trae una trascendencia en la esfera jurídica que se convierte, esa obligación de no hacer trasciende a la esfera jurídica y no es un acto meramente declarativo. Creo que por ahí viene, y es una tesis que por ahí estuvimos leyendo, no sé si recuerdan, para tratar el tema sobre esta cuestión. Señores, un ejemplo, me gustaría, licenciado Omar, que nos comentaras con tu experiencia sobre la duración de las medidas de protección, que una vez que desaparezca la causa de origen, ¿verdad? Se puede solicitar al juez de control que se deje sin efecto. No sé si pudieras ilustrarnos de manera hipotética cómo sería esto. Hubo causas, desaparecieron y vamos ante el juez de control. ¿Cuál sería el caso hipotético? Te escuchamos, por favor. El caso hipotético vendría siendo relacionado. Violencia soy violentado como masculino, solicito las medidas de protección. En su momento dado, en el caso hipotético, los hechos, en su momento dado, los actos contundentes del delito que en su momento dado pudiera generarse a mi persona como hombre, en su momento dado, no es que desaparezcan, pero cesan los mismos. La conducta cambia en su momento dado, ¿sí? En ese momento dado, sí puedes acudir con el juez de control y solicitar que cesen, ¿sí?, las medidas de protección, derivado de que tú ya no te sientes vulnerado, ¿sí? Ante eso, ya el juez de control decidirá si la cesa o no la cesa, porque al final de cuentas es para salvaguardar y protegerte tu integridad. El sentido de aquí es que pudiéramos ser, ¿realmente cesaron o realmente la conducta se corrigió? Sí, porque tú viniste a solicitar medidas de protección por un hecho pasado, que puede caer en un hecho futuro, que en su momento determinado ese hecho futuro puede culminar en un daño a tu integridad física, ¿sí? Ese sería el caso hipotético. Muy bien, gracias, licenciado Omar. Nada más precisar, atendiendo al tema anterior, la negativa es cuando de manera expresa la autoridad ministerial nos va a acordar, nos va a modificar, nos va a notificar, que no nos va a otorgar las medidas de protección. Y en este caso, la omisión, pues será un acto negativo con los efectos positivos. No sé si tengan otra intervención. Nos gustaría concluir con las conclusiones y las enuncio de la siguiente manera. Pues bueno, hablamos hoy de las medidas de protección que decimos son de caracteres emergentes, puede aplicar y de manera indistinta para el sexo, son temporales, es decir, guardan una temporalidad, son revisables porque serán revisadas a través del juez de control y se requiere un estándar probatorio mínimo para su emisión. ¿Estaríamos de acuerdo todos? ¿Habría algún punto en particular que yo me hubiera saltado? Los escucho. Adelante. Tenemos, disculpen la interrupción, tenemos una pregunta, dijera usted, licenciado. Ahora sí que ya casi estamos cerrando la charla, pero se las voy a dar a conocer por respeto a todos los que nos siguen en el día Facebook.
Dice así: si solo existe violencia psicológica, amenazas, humillaciones, violencia económica, privar de la libertad en ciertos momentos, no física de golpes visibles ni nada que se note, se puede proceder a una demanda. Es de cualquier índole, no estamos hablando nada más de violencia física, ¿verdad? En el caso de la denuncia o querella, en este caso que sería una querella, lógicamente aquí se tendría que poner en la mesa las situaciones por las cuales está sufriendo la víctima ofendido de este tipo de violencia psicológica o psíquica que decía el licenciado Yazbek hace un momento. Lógicamente habrá de por medio una valoración psicológica o psíquica para efecto de que el Ministerio Público pudiera integrar cualquier otro tipo de carpeta de investigación. El problema de este tipo de violencia es que verdaderamente debe haber una alteración en la psique. Yo recuerdo perfectamente mis clases de Derecho Penal cuando hablaba de las amenazas, y el problema de las amenazas es que tiene que generar un estado psicológico de particularidad, de sentirte amenazado. Esto es, ¿qué quiere decir esto? Si tú me profieres una amenaza y yo no creo que la vayas a cumplir, si tú me dices que me vas a matar y yo me río de la amenaza que me estás dando porque yo no creo que tengas esa capacidad, pues lógicamente no está alterando mi psicología, ni mi psique, ni mi condición particular, y por lo tanto cuando vaya a hacerme un examen, aunque yo me vaya a quejar o querellar de esa situación, voy a hacerme un examen, lógicamente mi examen no va a revelar que yo me siento intimidado, agredido, con esa verbalidad, y por lo tanto pues va a ser muy difícil que un Ministerio Público, una autoridad ministerial no pueda integrar una carpeta por este tipo de cosas. Aquí tenemos que distinguir eso. Lógicamente la persona que se sienta verdaderamente agredido, que verdaderamente sienta una afectación psicológica de un estado de ansiedad, de preocupación, de desmotivación, incluso de depresión o de situaciones de carácter psicológico que le impidan llevar una vida cotidiana normal porque se siente amenazado realmente por aquel individuo, persona, mujer u hombre, pues entonces sí va a parecer alterada esa psicología y por lo tanto sí es procedente la presentación de una querella, ¿verdad? Lo digo este comentario porque luego por ahí hay personas que tienden a inventar y decir, no, es que me amenazó y me dice y me hace esto y aquello, y a la hora que comparecen ante la autoridad, pues no logran tener una versión fidedigna o creíble y van ante el psicólogo que el propio Ministerio Público les designa para hacer ese fundamento y pues no aparece absolutamente nada. ¿Por qué? Porque efectivamente solamente es una cuestión ficticia de realización y por lo tanto pues el Ministerio Público, por mucho que usted le diga que se siente amenazada, descuidada, todo ese tipo de cosas que acaba de mencionar el licenciado Marco Polo, pues va a decir, pues oye, discúlpame, pero pues aquí está tu dictamen psicológico y aquí no revela absolutamente nada de lo que me estás diciendo. O sea, yo estoy incapacitado por integrar una carpeta por algo que no es real, que es ficticio, ¿verdad? La respuesta entonces sería, sí, sí es procedente, primero presentar una denuncia, si es procedente el otorgamiento de medidas ante ausencia de huellas de violencia física. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Bien, entonces, bueno, pues no sé, con esto, si no hubiera una diversa intervención, concluiríamos con las conclusiones que ya mencioné y ahora sí mencionar a nuestro auditorio que este bloque sobre medidas de protección, en este caso en favor de la víctima, lo que vamos a tocar en nuestra siguiente sesión serán las medidas de protección desde el punto de vista de los imputados o los investigados. ¿Qué puedo hacer yo como investigado e imputado si dictaron de medidas de protección en mi contra? Y también vamos a analizar las medidas de protección tratándose de delitos de violencia de género. Creo que serán puntos importantes, ¿verdad? Esperemos contar con un auditorio nutrido con diversos puntos de vista para que aquí nos veamos en la próxima sesión. Como siempre, señores, es un gusto haber estado en esta charla de vino y derecho penal tratando estos temas, ¿verdad? Siempre acompañados de su bebida favorita. Y pues no resta nada más que decir salud y dejarle al licenciado Marco Polo el uso de la palabra para despedirlos a todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias a todas las personas que nos siguen vía Facebook, que estuvieron atentas. Gracias por
las atenciones a los licenciados, a la licenciada Angélica Gómez Estrada, al licenciado Omar López. Gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Este espacio es creado para ustedes y para la gente que nos sigue en las redes sociales. Vamos a despedir el en vivo de vía Facebook, agradeciendo a todas las personas que nos siguen y que nos atienden con sus preguntas. Esperemos haberlos resuelto sus dudas y preguntas. Entonces, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.